El sistema nervioso nos permite movernos y desplazarnos. El sistema nervioso central planifica el movimiento y el sistema nervioso periférico lo ejecuta. Esto es posible gracias a la excelente comunicación que existe entre las células nerviosas, que forman una compleja red de cableado. Las neuronas, que son las principales células del sistema nervioso, hablan entre ellas mediante unos mensajeros químicos llamados neurotransmisores, a través de la sinapsis. La neurona presináptica libera los neurotransmisores en la parte final de su cableado, denominado axón, y la neurona postsináptica los capta por su parte inicial, las dendritas. Si los neurotransmisores son activadores, al interaccionar con la neurona postsináptica, harán que esta neurona se cargue eléctricamente, y el impulso viajará por todo el cuerpo celular hasta llegar al final del axón. Allí se liberarán neurotransmisores de nuevo para interaccionar con la célula siguiente hasta llegar al músculo. A través de la unión neuromuscular se ejecutará el movimiento. Para conectar neuronas que están en zonas muy alejadas, los axones pueden ser muy largos. Por ejemplo, en el caso de las motoneuronas, puede medir 1 metro. Si hay una lesión en estos axones, ya sea por un accidente o por una enfermedad que los degrada, las neuronas no pueden transmitir la información y la comunicación queda cortada. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de movilidad debido a alteraciones en su sistema nervioso, en el Institut de Neurociencias de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudiamos, por un lado, las enfermedades que pueden provocar estas dificultades en el movimiento, y por el otro, cómo podemos recuperar el movimiento después de un accidente o una degeneración.